Quiero darles la bienvenida a este proceso de CORE. Nuevamente estamos entrando a la clase número 4 o a la enseñanza número 4 que la hemos titulado Ser como Jesús. Quiero hacer una rápida recapitulación. Recordemos que esta serie de mensajes en la que nos hemos embarcado busca llevarnos a entender mucho mejor lo que significa ser cristianos o lo que significa ser seguidores de Jesús, que es básicamente ser discípulos de Jesús o aprendices de Jesús. Y desde la perspectiva bíblica y entendiendo el proceso de discipulado como aquel proceso en el que nosotros como alumnos nos acercamos a nuestro rabí, a nuestro maestro Jesús, ese ejercicio o ese proceso de vida implica reorganizar o reorientar nuestra vida alrededor de tres objetivos que, si recuerdan, son permanecer en Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús o hacer lo que Jesús hacía. Permanecer en Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús, en ese orden. Y ya la enseñanza anterior trató lo que tiene que ver con permanecer en Jesús. Vamos a construir sobre eso. Hoy vamos a hablar acerca de ser como Jesús, y así se enmarca nuestra enseñanza del día de hoy, sobre esa idea fundamental de ser como Jesús. La pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cómo podemos tú y yo cambiar para ser como Jesús? La realidad es que la promesa del Nuevo Testamento y de la Biblia entera es una promesa de transformación. Y aún así, a pesar de que esa es la promesa, muchos cristianos viven desconectados de esa promesa y sus vidas no reflejan transformación. La pregunta es: ¿será posible cambiar? Y la respuesta es sí. Sin embargo, es posible que ese cambio no sea como tú te lo imaginas. De hecho, para ser como Jesús, debemos, como lo hemos visto, ser llenos y permeados progresivamente por las cualidades del carácter de Jesús. Debemos estar dispuestos a ser transformados de adentro hacia afuera para ser cada vez más como Jesús. Déjame leerte nuestro primer pasaje de hoy, te lo voy a poner en la pantalla. Lucas capítulo 6, versículo 39, un momento. Dice así, Lucas 6, 39 al 40. Les dijo también una parábola, una de las parábolas más cortas de las Escrituras. Recuerda que Jesús enseñaba por medio de parábolas, que son historias, y dice así: les dijo también una historia, una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y la respuesta es no. Y después preguntan: ¿no caerán ambos en un hoyo? Y la respuesta es sí. Versículo 40, un discípulo, escucha, no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, escucha esto, esta es la clave, todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Nota eso. Todo discípulo, después de un tiempo, será como su maestro. Esa es la clave de ese pasaje. Y en esa corta parábola, Jesús lo que está hablando es de cómo un discípulo tiene como objetivo, o cómo el discipulado para un aprendiz consiste en llegar a ser como su maestro. Y Jesús básicamente lo que está diciendo es que esto toma tiempo y preparación, porque dice: todo discípulo, después de que se ha preparado bien, o sea que después de un proceso de preparación que toma tiempo, será como su maestro. Voy a ser muy enfático en eso. Quiero que te metas esto a la cabeza. Son las palabras de Jesús. Él está estableciendo el modelo o el proceso discipular. Él está diciendo: para que un discípulo llegue a ser como su maestro, necesita preparación, necesita un proceso, necesita tiempo, necesita intencionalidad. La realidad es que tú y yo, como aprendices de Jesús, tenemos la meta de llegar a ser como Jesús. Y eso implica un cambio, porque la realidad es que tú y yo, y creo que ninguno de los que estamos aquí, somos como Jesús. Podemos tener algunos
atributos del carácter de Cristo, algunos más que otros, algunos más ciertos atributos que otros. Yo no podría o no me atrevería a decir que una persona es más como Jesús que otra, pero sí podríamos decir que hay personas que tienen ciertos atributos de Jesús más marcados que otras personas. La realidad es que creo que todos los que estamos acá nos falta muchísimo para ser como Jesús. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Qué bueno, yo también. Yo creo que nos falta mucho. Yo creo que a mí me falta mucho para ser como Jesús. Y si el discipulado es ser como Jesús, entonces no tiene sentido de decir, yo ya terminé el discipulado. ¿Te das cuenta? Qué importante entender eso, porque hay iglesias, o por ejemplo, yo me he encontrado en conversaciones con personas que dicen cosas como, no, es que yo ya hice el discipulado de la iglesia. Entonces, ya terminar un discipulado, ya terminar un proceso discipular, no te gradúa como cristiano, no te hace ya como Jesús. Ninguno de nosotros va a ser como Jesús en esta tierra. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que la meta es ser como Jesús, ¿cuándo acaba el proceso discipular? Cuando seamos como Jesús, o sea, pues nunca, en esta tierra nunca, porque nunca vamos a ser totalmente como Jesús, vamos a tener que ser aprendices de tiempo completo, vamos a tener que permanentemente estar siendo discipulados por Jesús. Eso no quiere decir que no haya progreso, eso no quiere decir que no haya transformación. Acuérdate que la palabra utilizada en el Nuevo Testamento, y creo que esto lo hablé la semana pasada, para referirse al cambio en la vida de una persona, es esa palabra griega metamorfoo. Y de esa palabra metamorfo, que es esa palabra griega, se deriva la palabra que tú y yo conocemos como metamorfosis. Quiero compartirte un pasaje que nos habla de esta realidad. Está en el libro de Corintios, palabras del apóstol Pablo. Dice lo siguiente, segunda de Corintios 3:18. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esa es la palabra clave. Somos transformados a su semejanza. Fíjate que hay una conexión directa en las escrituras y en el mensaje de Pablo y en el mensaje de Jesús entre discipulado y transformación, y entre transformación y la imagen de Jesucristo. Esto no es ser transformados a cualquier imagen, porque todos estamos siendo transformados. Es una constante en la vida del ser humano la transformación. La pregunta es, ¿estamos siendo transformados a qué imagen? Entonces somos transformados a su semejanza. ¿La semejanza de quién? De Cristo, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Aquí hay demasiadas cosas, podríamos hacer solo un ejercicio exegético de este pasaje y terminar esta enseñanza, pero vamos a ir un poco más profundo. Sin embargo, nota cosas importantes. Dice que todos somos transformados a semejanza de Cristo, que es por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea, que es el Señor el que ejecuta esa acción de transformación en nuestras vidas. Muy bien. Entonces, de acuerdo con el diccionario Merriam-Webster, la transformación, que es la palabra que utiliza Pablo ahí para decir todos estamos siendo transformados, que ya te dije que en la Biblia esa palabra transformación es la palabra griega metamorfo, significa, en el diccionario Merriam-Webster dice que transformación significa un cambio profundo de una etapa a otra en la historia de vida de un organismo, como por ejemplo de oruga a pupa y de pupa a mariposa. Eso es lo que dice el diccionario, que la transformación es un cambio profundo, no superficial. Por eso es que mucha gente no cambia de verdad, sino que tiene un cambio estético, un cambio aparente. Dice que es un cambio profundo de una etapa a otra en la vida de una persona o de un organismo, como por ejemplo, pone el ejemplo que es muy curioso y muy bonito, de oruga a pupa y de pupa a mariposa. La pregunta es, ¿será que tú y yo podemos cambiar de esa manera? Y si es posible, ¿cómo puede suceder esa transformación? Bueno, por más de 2 décadas como cristiano y como discípulo de Jesús, yo he visto a lo largo de mi vida a cientos de personas que abandonan su fe, y probablemente tú también las has visto, porque después de muchos años de asistir a la iglesia,
de hacer decenas de programas dentro de la iglesia, de ir a encuentros, de ir a campamentos, incluso de predicar, de liderar, siguen sintiendo el mismo vacío interior y dicen realmente nunca haber sido transformados por Jesús. Esa ausencia de transformación, como yo le llamo, no creo que sea en todos los casos por falta de ganas o de deseo de cambiar. No podría decir, no, es que esas personas nunca quisieron cambiar. No, yo no creo eso. Yo creo que esas personas tenían un genuino deseo por cambiar y por ser mejores. Pero quizás a veces la forma como se aborda la vida de fe no es la correcta. Yo quiero decirte que yo he vivido mi vida espiritual y mi caminar en la fe de muchas maneras. He sido parte de diferentes ministerios, de diferentes iglesias. He leído cientos de libros, he visto, yo creo que miles de predicaciones, he escuchado miles de sermones y de audios relacionados con lo que significa ser un seguidor de Jesús. Y creo que después de todo eso, esta colección de enseñanzas que te estoy compartiendo, que por cierto quiero aclarar, no creo que sea nada nuevo ni una nueva revelación, sino sencillamente es la simplificación o la forma más sencilla de entender y de expresar lo que significa seguir a Jesús. Creo que este compendio de enseñanzas contiene la información necesaria para que cualquier persona que desee, que anhele hacerlo, ser un aprendiz de Cristo, pueda hacerlo en medio de nuestra cultura moderna. Y ese proceso de transformación en la vida de una persona es conocido como santificación. Sin embargo, hay un concepto o una forma de nombrar este proceso que es fácil de comprender y de digerir por todos nosotros, porque cuando nos hablan de santificación a veces no entendemos de qué nos están hablando y se llama formación espiritual. Tiene que ver con, como lo hemos hablado, ser sumergidos de manera progresiva en las cualidades del carácter de Cristo mientras caminamos diariamente con el Espíritu Santo, o como lo pone Dallas Willard, y déjame pongo esta frase que ya hemos visto, la formación espiritual en la tradición cristiana es un proceso que consiste en gradualmente ser llenos y permeados por las características del carácter de Jesús mientras caminamos bajo el fácil yugo discipular con nuestro Maestro Jesús. Quiero decirte que la formación espiritual no es un asunto de los cristianos o de los religiosos, es un asunto de los seres humanos. Y voy a repetir eso. La formación espiritual no es un asunto de la gente religiosa o de los cristianos únicamente. La formación espiritual es un asunto del ser humano. Y la formación espiritual es un proceso dinámico, porque todos estamos siendo cambiados todos los días. Constantemente, tú y yo estamos siendo transformados a la imagen de algo o de alguien. El tema aquí no es si somos discípulos o no somos discípulos, o si estamos en un proceso de cambio de transformación o no estamos en un proceso de cambio de transformación. La pregunta más bien, o la declaración más bien a la que quiero llegar, es que si no somos intencionales, y esa palabra va a ser muy importante dentro del mensaje de hoy, si no somos intencionales en tomar la forma de Jesús, en otras palabras, ser como Jesús, que es como se llama esta enseñanza, escúchame bien, terminaremos tomando la forma de nuestros, entre comillas, maestros. O sea que si tú no eres intencional en tomar la forma de Jesús, vas a terminar tomando la forma de algo o de alguien más, de algún maestro que tú tengas en tu vida. Por eso, la pregunta que nos debemos hacer, y es una pregunta que quiero invitarte a que te hagas de una manera real en este mismo instante, es: ¿a imagen de quién estás siendo transformado o transformada? Y la repito, ¿a imagen de quién tú estás siendo transformado o transformada? Si no somos intencionales en nuestro proceso de formación espiritual para alcanzar esa verdadera transformación, vamos a ser transformados a la deriva, pero igual vamos a ser transformados.
cuando alguien no es intencional en su proceso, termina siendo moldeado en el tiempo por su entorno, el cual está altamente definido e influenciado por sus maestros. Y por maestros me refiero a sus fuentes de información, también por sus hábitos y por sus relaciones. Y por supuesto, por las experiencias de vida. Y quiero mostrarte una gráfica que va a ser muy importante dentro de este proceso, que representa lo que yo llamo el proceso de formación no intencional. Presta atención a esta gráfica. Proceso de formación espiritual no intencional. Vas a encontrar, y las vamos a definir una a una, solo quiero que la mires por un instante, vas a encontrar los maestros, que son, como te lo dije, esas fuentes de información a las que nos exponemos, vas a encontrar los hábitos, vas a encontrar las relaciones, vas a encontrar en el centro el entorno, que es el eje fundamental dentro del cual, si no somos intencionales, vamos a ser transformados de acuerdo a nuestro entorno. Y eso es lo que yo llamo alto control, porque tú tienes un alto control sobre eso. Tú puedes controlar el entorno en el que estás, tú puedes controlar tus hábitos, tú puedes controlar tus relaciones, tú puedes controlar tus maestros, pero abajo el bajo control es, hay cosas que se dan en el tiempo y por medio de las experiencias de vida. Entonces, ahorita voy a entrar a definir un poco cómo es este proceso de formación espiritual no intencional, pero quería que tuvieras esta gráfica en mente y entonces déjame conversar uno a uno sobre estas cosas. El centro de la gráfica, si te acuerdas, tiene un triángulo y en ese triángulo está lo que yo llamo el entorno. El entorno es básicamente el lugar donde tú y yo vivimos. Es la cultura en la que estamos inmersos. Y esa cultura, ese lugar en el que vivimos, tiene la capacidad de definir nuestra vida. Muchas veces vemos diferencias radicales entre una persona de una cultura y otra, de un país y otro, de una ciudad y otra, a veces incluso de un barrio y de otro, o de un estrato socioeconómico versus otro estrato socioeconómico. Las diferencias que podemos encontrar en las personas dependiendo de su entorno de origen o del entorno en el que vive son bien marcadas y eso demuestra la realidad de que el entorno tiene la capacidad de moldear nuestras vidas, los entornos en los que nos desenvolvemos. Ese es el triángulo central dentro del proceso de formación no intencional. Si no somos intencionales en nuestro proceso de formación, nuestro entorno nos va a terminar moldeando, la cultura en la que vivimos nos va a terminar moldeando. Luego, arriba del triángulo estaban los maestros. Y por maestros, te repito, yo me refiero a las fuentes de información a las que una persona es expuesta y las cuales terminan definiendo su cosmovisión, su forma de pensar, la forma que tú piensas, la forma en que tú entiendes el mundo, la forma en que tú entiendes que deben suceder las cosas, tu pensamiento frente a la sexualidad, tu pensamiento frente a Dios, tu pensamiento frente a las relaciones humanas, tu pensamiento frente al matrimonio, tu pensamiento frente al trabajo, tu pensamiento frente a la autoridad. La forma como tú piensas hacia las diferentes cosas en la vida es definida por tus maestros, por las fuentes de información a las que tú te expones de una manera intencional o no intencional, porque tú dirás, no, pero yo no tengo maestros. Bueno, si ves Netflix, ya tienes un maestro. Si ves una serie, ya tienes un maestro. Si escuchas a alguien constantemente en un podcast, ya tienes un maestro. Y si tú no eres intencional en escoger y seleccionar correctamente tus maestros para que te lleven a parecerte más a Jesús, entonces tú vas a terminar optando o tomando adoptando la forma de lo que te enseñan esas fuentes de información o esos maestros, esas personas, esos referentes. Luego están los hábitos. En la gráfica que te mostré, y los hábitos, pues por supuesto, me refiero a la serie de cosas que nosotros hacemos regularmente en nuestra rutina diaria. Y a veces no somos tan intencionales en formar o establecer nuestros hábitos, sino sencillamente tenemos unos hábitos que están definidos dentro de nuestra rutina diaria y los hacemos una y otra vez. Y yo creo que nosotros somos el resultado de nuestros hábitos diarios. De hecho, las cosas que hacemos, y grábate esto en el corazón o en la mente, las cosas que hacemos hacen algo de nosotros. Las cosas que hacemos hacen algo de nosotros o hacen algo en nosotros.
y los hábitos terminan moldeando lo que nosotros amamos y anhelamos. Entonces, por eso Jesús decía, donde tú pones tu tesoro, allí terminará tu corazón. Donde tú pones tu tiempo, tu energía y los hábitos que son tiempo y energía involucradas, talentos, recursos dirigidos a una acción específica, de manera repetitiva, esos hábitos van moldeando mi corazón, van definiendo lo que yo amo y van definiendo lo que yo anhelo. Y luego estaban las relaciones, que eran el triángulo y esas tres, los maestros, que son las fuentes de información, los hábitos, que son las cosas que hacemos regularmente, y luego están las relaciones, las personas con las que nos relacionamos, y es una realidad, esto está comprobado científicamente, que tú y yo terminamos pareciéndonos a las personas con las que más tiempo pasamos. Se dice que podemos llegar a ser la suma o la combinación de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Y luego están las experiencias de vida, buenas o malas. Las diferentes experiencias de vida van afectando, impactando nuestra forma de ver la vida y van moldeando nuestro carácter. Entonces déjame rápidamente, después de habértelo explicado, volverte a mostrar rápidamente lo que yo llamo el paradigma de formación espiritual no intencional. El entorno, nuestra cultura, el lugar donde vivimos aquí en el centro, los maestros, que son las fuentes de información a las que nos exponemos, personas, programas de televisión, libros, podcasts, diferentes maestros, personas con autoridad, con influencia sobre nuestra vida que van trayendo información a nuestro ser, las cosas que hacemos todos los días, las personas de las que nos rodeamos, van definiendo nuestra vida y van trayendo un proceso de transformación, de cambio, de formación espiritual, no importa en lo que creamos. Esto es para todos los seres humanos. Alto control, entre comillas, porque podemos controlarnos. No quiere decir que tengamos alto control porque es no intencional, quiere decir que lo dejé a la deriva, pero sobre estas son cosas que se pueden controlar porque tú puedes definir a quién escuchas, tú puedes definir qué haces y qué no haces, tú puedes definir con quién te relacionas y en mayor o menor medida, dependiendo de tus capacidades, puedes definir el entorno en el que te desenvuelves. Bajo control, en el tiempo, no podemos acelerarlo. Nos gustaría tener un proceso de transformación microondas o tener una pastilla para el cambio, pero pues hay cosas que necesitan tiempo y no vamos a poder hacerlo. Y Jesús dijo en el primer pasaje que te dije, dijo, el discípulo llegará a ser, después de un proceso que lleva tiempo, como su maestro, y las experiencias de la vida, tú no las puedes definir, tú tienes muy bajo control sobre tus experiencias de vida, sobre las cosas que te suceden. No pudimos definir la pandemia, el COVID, o no pudiste definir dónde nacer, o no pudiste definir si te dio un resfriado, o si tuviste una calamidad. Hay cosas que nosotros no tenemos control sobre ellas. Todo esto va moldeando y va transformando nuestras vidas. Muy bien. Ahora, quiero tocar algunos mitos que se relacionan con los procesos de transformación, especialmente entre los cristianos, que tienden a ser o tenemos la tendencia a ser muy místicos, y quisiera desafiarlos. El mito número uno dice así: lo único que se necesita para un proceso de transformación es conocer la Biblia. Ese es un mito. Lo único que se necesita para ser transformado es conocer la Biblia. Hay muchos cristianos que creen que solo con conocer la Biblia yo ya voy a ser transformado. Y yo quisiera pues entonces hablar un poco sobre ese mito y que descubramos si es verdad o no es verdad. Primero, vivimos en una iglesia sobrecomunicada. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. Cuando digo una iglesia sobrecomunicada, yo me acuerdo en el año de 1998, 99, que yo estaba empezando, después de haber nacido de nuevo, yo le entregué mi vida a Jesús por allá en el año 98, si no estoy mal. Y yo me acuerdo que 98, 99, 2000, la forma de consumir audios era por medio de cassettes que nos llegaban a la iglesia local de la que yo era parte y eso nos los pasábamos de unos a otros y eran cassettes de estos de cinta
y tener una prédica de Marcos Witt, por ejemplo, en su momento, de Danilo Montero, escuchar un mensaje de Dante Gebel, eso era un lujo que no nos podíamos dar. Ahora mucho menos de grandes teólogos y grandes predicadores, ni siquiera estaban traducidos al español muchos de los materiales. Hoy, al contrario, estamos sobrecomunicados. Hoy tú tienes en tiempo real la prédica de los mejores comunicadores de este planeta, de los mejores teólogos, puedes tomar estudios bíblicos, cursos, o sea, si conocer la Biblia fuera lo único que se necesita para poder ser transformados, que es ese mito número uno, esta debería ser la generación de cristianos más transformados de todos, ¿no crees? Porque es la era de mayor conocimiento, de mayor información, de mayor comunicación en cuanto a lo que significa seguir a Jesús, ser cristianos y demás, la Biblia, etcétera. Tenemos estudios bíblicos, tenemos comentarios bíblicos, tenemos concordancias, tenemos más libros que nunca. Se lanza un libro cristiano cada hora, una cosa así. Estaba viendo la estadística, tenemos más devocionales que nunca. Hoy todos son youtubers, ¿no? Antes teníamos en una iglesia local solamente el pastor que generaba contenido. Hoy todo el mundo, y no, esto no estoy, nada de esto es malo. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, estoy simplemente haciendo una radiografía de cómo es la vida cristiana hoy en día. Hoy en tu comunidad local puede haber 5 o 6 youtubers dentro de la misma comunidad que hablan de diferentes temas, puede haber 5 o 6 maestros que generan contenido, más los de otras iglesias. Además de eso, tenemos invitados en nuestras iglesias que vienen, nos traen información de calidad, pero la realidad es que conocer más la Biblia, saber más, que es muy bueno, eso por sí solo no produce transformación. Entonces, mito número uno, lo único que se necesita es conocer la Biblia para ser transformados. No es cierto. No le podemos decir a la gente, no, aprenda la Biblia, memorice Biblia, lea Biblia y verá que eso usted va a ser transformado. Porque, escucha esto, saber algo no es lo mismo que hacer algo. Y te lo repito, saber algo no es lo mismo que hacer algo. Yo podría leerme un libro completo sobre nutrición, pero pregunta, leerme y conocerme todo lo que dice el doctor Carlos Jaramillo, si no lo pongo en práctica, ¿trae algún beneficio a mi vida? Absolutamente no. Tú puedes saber mucho de nutrición, pero si sigues comiendo como comes, adivina qué va a pasar. Nada. Tú puedes saber mucho de manejo de ansiedad, pero si solo sabes y no pones en práctica, no. O sea, lo que quiero decir es, si conocer, si saber algo nos cambiara, yo sería el hombre más transformado del planeta, porque yo sé mucho, yo he leído mucho, yo he leído mucho de Biblia, yo he leído mucho de teología, yo he leído mucho de ansiedad, yo he leído mucho de depresión, pero leer en sí, solo tener conocimiento, si yo no lo pongo en práctica, no sirve para nada. Es como leerse todo un manual de nutrición y esperar adelgazar o mejorar nuestra calidad de vida solamente por leerlo. Y yo creo que ese pensamiento y esa idea de conocer y saber la información te va a transformar, viene influenciada en parte por el filósofo francés René Descartes, que es conocido por su famosa frase, ¿cuál? Pienso, luego existo. Y esa frase, pienso, luego existo, de alguna manera moldeó, lo quieras o no, gran parte, sino toda la forma de pensamiento de la psicología occidental con sus planteamientos. El problema es que ese planteamiento es incompleto, no es totalmente incorrecto, pero es incompleto, porque no es suficiente con solo pensar algo para que eso se materialice en nuestras vidas. El problema de ese mito es que la mayoría de los procesos discipulares en la iglesia occidental están orientados a la obtención de conocimiento bíblico teológico. Son programas de transferencia de conocimiento donde un maestro le enseña doctrina y teología bíblica a sus estudiantes. Y a eso se le llama discipulado. Y vuelvo y digo, eso no está mal. Eso en sí mismo no está mal. El problema es cuando creemos que dar clases catedráticas de teología bíblica forma discípulos de Jesús. Esos procesos, aunque son buenos, no garantizan la transformación. Además, recordemos, como lo dijimos la semana pasada, que el objetivo no es leer la Biblia por leerla, sino que debemos leerla y estudiarla para permanecer en Jesús y ser más como Él. Entonces, primer mito, desvirtuado. Lo único que se necesita es conocer la Biblia. No, no es cierto. Y número dos, segundo mito, no tienes que hacer nada, Dios lo hace todo.
No sé si has escuchado eso. Tú no tienes que hacer nada. No es que yo quiero cambiar. Tú tranquilo, tú no hagas nada. Dios lo hace todo. Él cambia todo. Él te va a cambiar. Tú dale tiempo. Quédate ahí quietico en el sillón, que él te va a hacer un mejor esposo. Quédate ahí tranquilito, que él te va a ser un mejor administrador de tus finanzas. Quédate ahí quietico, que él te va a hacer un mejor discípulo. Eh, en inglés hay una frase que dice, let go and let God. Es un juego de palabras. Suelta y deja que Dios sea Dios. Suelta y deja que Dios haga. Y es peligroso pensar de esa manera. Eh, Esa frase, suelta el control y deja que Dios sea Dios en tu vida. Este planteamiento es teológicamente incorrecto, es teológicamente incompleto, porque anula, escúchame bien, la idea bíblica del balance entre la soberanía divina y la voluntad humana. Yo he hablado mucho de esto, del balance y el equilibrio perfecto que debe haber en nuestras vidas, del balance o el equilibrio que debe haber entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre o el libre albedrío. Cuando se trata de transformación, debemos entender algo, y quiero que te grabes esta frase, ponla en Twitter, ponla en tus redes sociales, métela en tu cuaderno, en tus notas, y es que sin Él no podemos, pero sin nosotros Él no lo hará. Te lo voy a repetir. Cuando se trata de transformación, estoy hablando de transformación, no estoy hablando de otras cosas. Hay cosas que Dios puede hacer soberanamente sobre nuestras vidas con o sin nosotros. Ojo con eso, no me saques de contexto. Cuando se trata de cambio en mi vida, de transformación en mi vida, sin Él no podemos. ¿Está claro eso? O sea, no puede ser transformado sin Dios. Pero escucha, la segunda parte es importante porque si nos quedamos solo con la primera, nos quedamos con ese paradigma de deja que Dios lo haga. No, 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 espérate. Sin Él no podemos, pero sin ti Él no lo hará. Él no va a violentar tu voluntad, Él no va a violentar tu libre albedrío. Él no va a pasar por encima tuyo. Es un ejercicio cooperativo. Debe haber una cooperación entre Dios y nosotros para que haya verdadera transformación. El cambio y la transformación, escúchame, son un trabajo en equipo entre Dios y nosotros. Y quiero decirte algo, porque hoy se habla mucho de la gracia de Dios y yo amo la gracia de Dios. De hecho, sin ella estaría totalmente perdido. Pero hay que quitarse de la cabeza esta idea de que la gracia de Dios se opone al esfuerzo. Dallas Willard tiene una frase muy bonita y es que la gracia de Dios no se opone al esfuerzo, sino que se opone al merecimiento. Son cosas distintas. La gracia de Dios no se opone al esfuerzo. Bienvenido el esfuerzo. Y no el esfuerzo como el que hablamos la semana pasada, ¿no? Esfuérzate por ser como Jesús, no. El esfuerzo me refiero a la disciplina, a la práctica, al esforzarnos diariamente por ser mejores. A ese tipo de esfuerzo, la gracia no se opone a eso. La gracia de Dios se opone al mérito, a que tú creas que porque te esforzaste te lo mereces. A eso sí se opone la gracia. Pero la gracia de Dios le da la bienvenida al mérito, porque de hecho Él es el que nos habilita para que vivamos la vida que antes no podíamos vivir. Así que al desvirtuar esos dos mitos, entendemos que, primero, no basta solamente con estudiar la Biblia y tampoco que podemos quedarnos quietos en el sofá esperando que el cambio suceda, sino que debemos ser intencionales en nuestro proceso de formación espiritual. Por eso quería traer estos dos mitos, porque ya te presenté el proceso de formación espiritual no intencional. Ahora quiero presentarte el proceso, lo que yo llamo el proceso de formación espiritual intencional. Entonces te lo voy a mostrar acá. Este era el que te mostré ahorita, proceso de formación espiritual no intencional. Ahora mira el otro, son igualitos, el diagrama es el mismo, solamente cambio los agentes que intervienen en el proceso. En el proceso de formación espiritual intencional, si te diste cuenta, el entorno es reemplazado por el Espíritu Santo. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Los maestros de la vida son reemplazados por las enseñanzas de Jesús. Esa es tu fuente de información para ser transformado. Los hábitos son reemplazados por la práctica de las enseñanzas de Jesús y las relaciones sueltas y a la deriva pasan a ser reemplazadas por la vida en comunidad. Luego todo lo demás es exactamente igual. Entonces, habiéndote mostrado esta gráfica, y ahorita vuelvo y te las muestro las dos
ya cuando estemos llegando al final del mensaje. Déjame desarrollar cada una de estas ideas o de estos puntos. Para que haya proceso de transformación intencional, tú y yo debemos contrarrestar los elementos que están presentes de manera natural en nuestro entorno. Debemos contrarrestarlos porque ya vimos que si yo no soy intencional, en nuestro entorno están los maestros, los hábitos, las relaciones y las experiencias. Ahí están. Yo no puedo hacer mucho contra ellos. Pero ¿cómo los contrarresto? Por medio del Espíritu Santo, las enseñanzas bíblicas puestas en práctica, la vida en comunidad y las experiencias vividas y la forma como reacciono a esas experiencias vividas, entendiendo que la transformación toma tiempo. Entonces hablemos de las enseñanzas bíblicas. Hay un pasaje, déjame compartírtelo acá, Romanos 12:2, tú lo debes conocer y lo debes saber, dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, o sea, no se amolden, no se acomoden, no se den el lujo de vivir procesos de formación no intencionales, no lo dejen a la deriva, no se amolden, no se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pablo está diciendo claramente que la transformación se da por medio de la renovación de la mente. Y sabemos que el primer paso o el elemento central para que nuestra mente sea renovado es exponernos y sumergirnos intencionalmente en los principios y en las verdades de la palabra de Dios. Pablo lo que está diciendo es: no te conformes, no dejes que este mundo, que el entorno y que los maestros de este mundo te obliguen a tomar su forma. La palabra griega para amoldarse es la palabra sushematizo, que significa conformarse, amoldarse, tomar la forma. No tomes esa forma, más bien sé intencional, dice Pablo, y transfórmate por medio de la renovación de tu mente, de tu entendimiento. Renovar nuestro entendimiento trae como consecuencia la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hay personas que dicen, no te preocupes, no sufras, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O alguien está enfermo, tranquilo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O le fue mal en el examen de la universidad y no va a pasar el semestre, tranquilo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como si eso fuera una poción mágica. Pero no funciona de esa manera. Eso no es una poción mágica que se aplica. Ya vimos que sin Dios no podemos, pero que sin nosotros Dios no lo hará. Entonces la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, dice Pablo, tú tienes que comprobarla, ahí en Romanos 12:2. Vas a poder comprobarla. ¿Cómo? Renovando tu manera de pensar. Entonces lo primero que yo tengo que entender es que para renovar mi manera de pensar, necesito exponerme intencionalmente a las enseñanzas bíblicas. Y para eso es este proceso, para eso nos congregamos y escuchamos una predicación el domingo, para eso hacemos un proceso devocional, para eso tenemos YouVersion y escuchamos o vemos el mensaje de la mañana o el devocional diario, para eso tú escuchas 450,000 predicadores a la semana. Buenísimo. Esa primera parte está buenísima. Escucha la palabra, llénate de la palabra, pero acuérdate que no basta solamente con la enseñanza bíblica. El segundo componente de nuestro cuadrante o de nuestro proceso de formación intencional, como ya lo vimos, es ¿cuál? La práctica. Entonces fíjate que está la enseñanza, que es de lo que vamos a hablar, pero esa enseñanza por sí sola no te sirve de nada si no la pones en práctica, que fue lo que hablamos al desvirtuar el mito número 1, que solo con Biblia tú cambias. No, tú tienes que escuchar las enseñanzas de Jesús, pero necesitas ponerlas en práctica. Acuérdate, y esto lo enseñé en la enseñanza número 1 de este proceso y también en la enseñanza número 3, que en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 al 7, Jesús empieza su mensaje y termina su mensaje con la idea de que de poner en práctica sus enseñanzas. Y acuérdate que esa práctica no se trata de esforzarnos mucho, sino de practicar y entrenar diariamente. Como lo hablamos, un músico no aprende a tocar un instrumento con maestría de la noche a la mañana, así se esfuerce mucho por hacerlo, pero sí lo va a lograr si invierte horas de entrenamiento y práctica hasta alcanzar el nivel deseado. Cambia músico por deportista, por actor o por cualquier cosa en la vida.
Si no tenemos tiempo de práctica y de entrenamiento, nunca vamos a llegar a la perfección. De ahí viene el famoso dicho, practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Ahora, de la misma manera, tú y yo no vamos a lograr ser como Jesús el lunes en la mañana después de escuchar un mensaje sobre amar a nuestros enemigos y perdonar a los que nos hieren. Buena suerte con eso. No, tremenda prédica que dio el pastor. ¿De qué era? De amar y perdonar. ¿Y cómo vas con eso? Ahí voy. Porque no se trata de esforzarse mucho por perdonar, no se trata de esforzarse mucho por amar, se trata de empezar progresivamente a practicar la vida de Cristo para que se produzca dentro de mí el fruto del Espíritu, dentro de los cuales está el amor y el perdón. Así que si practicamos todos los días esos hábitos saludables, esos nos irán llevando a desarrollar el carácter de adentro hacia afuera. Yo creo que los hábitos saludables con el tiempo cambian nuestra vida de adentro hacia afuera. Creo que esos hábitos saludables de Jesús de los que hemos hablado y vamos a hablar mucho más en profundidad más adelante, nos moldean a su imagen y nos permiten disfrutar su vida abundante. Y número 3 está primero entonces los maestros, abajo en el triángulo está la práctica de las enseñanzas de Jesús, perdón, arriba están las enseñanzas de Jesús, abajo está la práctica de esas enseñanzas, está la vida en comunidad. Y aquí a muchos no les gusta, a otros les encanta la idea de la vida en comunidad. Esto depende mucho de tu trasfondo, de tu pasado, de tus experiencias difíciles o bonitas, de tu temperamento. Pero quiero ser claro, y este es para mí y para algunos de ustedes que se parecen a mí. No podemos seguir a Jesús solos. Te lo repito, no podemos seguir a Jesús solos. Algunos quisiéramos, nos han herido, nos han dañado, nos han lastimado, sencillamente somos temperamentalmente más dados a estar solos, pero no podemos seguir a Jesús solos. Dios nos creó para vivir en comunidad. Jesús no tenía un discípulo, Jesús tenía discípulos en plural y les enseñaba en dinámicas comunitarias, no en clases personalizadas e individuales por Zoom. Hay personas que me dicen, pastor, usted puede ser mi mentor y lo que quieren es que yo sea su pastor a la carta por Zoom, por Instagram, por chat, porque no quieren ir a una iglesia, no quieren relacionarse con otras personas, no quieren exponerse, no quieren tener vida en comunidad. Y la realidad es que la comunidad saca lo mejor de nosotros. La comunidad nos da exposición, nos da ánimo. La comunidad nos permite ver a otros alcanzar sus procesos de transformación en sus propias vidas y eso nos inspira, porque sus historias son historias de inspiración para nosotros y también nuestras historias pueden inspirar a otros en sus procesos de vida. Claramente la comunidad saca lo mejor de nosotros y también lo peor. Alguna vez alguien me preguntó, ¿qué es para usted lo mejor y lo peor de la iglesia? Y mi respuesta fue un poco cruda, pero le dije, las personas, la gente. Yo pienso que la gente es lo mejor de la iglesia, pero también lo peor, porque los seres humanos tenemos realidades muy espectaculares, muy bonitas, pero tenemos realidades muy difíciles también, y eso se ve en la vida en comunidad. Pero ser parte de una comunidad espiritual es esencial, es que no puedo enfatizarlo más, es esencial para poder enfrentar nuestros procesos de formación discipular y de nuestros procesos de formación espiritual. Exponernos a esas verdades bíblicas y a esos principios bíblicos con amigos en la fe y ser motivados al amor y a las buenas obras y por supuesto a la práctica de esos hábitos saludables nos ayudará a permanecer aún en medio de los momentos difíciles. Y luego están las experiencias de la vida, que están en la parte de abajo de la gráfica que te mostré y que son exactamente iguales, seas intencional o no, porque esas no las puedes controlar, tienes bajo control sobre ellos. Y yo creo que tenemos que llegar a un punto en el que nos demos cuenta y aceptemos que no podemos desligar de nuestro proceso de transformación los procesos de vida, las experiencias de vida, las buenas y las malas. Y yo creo que vivimos en una era donde tanto en la cultura como en la iglesia, se rechaza la idea de las pruebas, de las dificultades, de la adversidad. Pero Jesús lo dijo, sabemos que en el mundo en el que vivimos hay aflicción, hay adversidad y no podemos evitarlas. Lo que sí podemos es cambiar la forma como reaccionamos a la adversidad.
Santiago 1, del 2 al 4, mira lo que dice. Palabras de Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesús, dijo lo siguiente. Oh, no lo tengo aquí para compartírtelo, perdón. Te lo voy a leer, dice así. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia, produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. No solamente están las experiencias de vida, sino que también está el Espíritu Santo, que lo dejé para el final, que es central, que reemplaza el entorno. Yo creo que Jesús por medio del Espíritu está en el centro de nuestros procesos de formación espiritual. Es permaneciendo en Él, como lo vimos hace 8 días, que tú y yo logramos todo lo que estamos llamados a lograr en nuestro camino de seguir a Jesús. Necesitamos tiempo para que haya transformación. Quiero decirte que los eventos y los sucesos sí catalizan nuestros procesos de cambio, pero esos eventos aislados no tienen el poder de producir una transformación verdadera. Necesitamos una relación permanente, constante, permanecer en Él. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Por eso la transformación, lo he dicho una y otra vez, es un proceso, no un suceso. Tú no puedes ir a un encuentro un fin de semana y ser transformado. Tú no puedes ir a un retiro espiritual 2 días y ser transformado. Tú no puedes hacer un ayuno una vez al año y ser transformado. Todo eso está bueno, buenísimo el encuentro, buenísimo el retiro, buenísimo el ayuno, pero esos eventos aislados, si no están conectados en una relación con el Espíritu Santo y parte de tus dinámicas diarias, no van a producir transformación verdadera. Entonces déjame mostrarte el comparativo de estas dos gráficas para que entiendas el planteamiento. Si no somos intencionales, estamos aquí a la derecha, dejándonos llevar por nuestro entorno, por nuestros maestros, por nuestros hábitos y por nuestras relaciones. Pero si reemplazamos nuestros maestros por las enseñanzas de Jesús y somos bien cuidadosos, lo hablaba esta semana con mis hijos y les decía, tenemos que ser bien cuidadosos con qué permitimos que entre a nuestra mente y a nuestro corazón. Tú decides qué programas ver, tú decides qué imágenes ver, tú decides qué series ver, tú decides qué conversaciones tener. Tú tienes alto control sobre eso. Tú puedes cambiar tus maestros, tú puedes definir quiénes quieres que sean aquellos que hablen a tu vida y que traigan mensajes de formación para que haya transformación. Esos hábitos que hoy tienes, que algunos controlas, otros sencillamente lo haces porque así ha sido toda la vida, pueden ser hábitos buenos y hábitos malos, han venido moldeando tu vida y definiendo quién tú eres. Cámbialos por la práctica de esas enseñanzas de Jesús. Acuérdense que la invitación es a cambiar poco a poco, a simplificar nuestra vida progresivamente. No hay afán, vamos a ir simplificando nuestra vida, quitando de nuestra vida las cosas que no necesitamos y reemplazándolas poco a poco por los hábitos saludables de Jesús. Y las relaciones, empezar a reemplazarlas por una comunidad, por ser parte de una comunidad, por tener relaciones intencionales dentro de la familia de la fe. Y de eso vamos a hablar mucho en detalle en las próximas semanas. Y por supuesto, no estar tan orientados al entorno, sino estar más orientados al Espíritu Santo. No estar viviendo tan por lo que pase a tu alrededor, sino estar conectado al Espíritu Santo para que Él sea tu entorno, Él sea tu ambiente y Él sea tu fuente constante de vida y de transformación. Entonces, la pregunta es, ¿la transformación es posible? Y alguien podrá decir, pero Felipe, ¿qué pasa si yo he pasado por un divorcio? ¿Qué pasa si yo he sido infiel? ¿Qué pasa si yo fui abusado emocional o físicamente? ¿Qué pasa si yo tuve una ruptura relacional y me traicionaron o traicioné? ¿Qué pasa si yo vengo de una situación muy difícil y dolorosa? ¿Qué pasa si yo he vivido cosas traumáticas en el último tiempo de mi vida? La respuesta si la transformación es posible, aún si tú has pasado por esas situaciones, es que sin importar la realidad de cada uno de nosotros como individuos, yo creo firmemente que la transformación a la imagen de Jesús es posible. Escúchame bien, la transformación a la imagen de Jesús es posible, pero no inevitable. ¿Qué quiero decir con eso? Que no va a suceder de manera automática.
Debemos ser intencionales si queremos experimentar cambio y transformación. Eso explica por qué hay cristianos que llevan 20 años de cristianos pero no se parecen a Jesús. Y esto no es un juicio para nadie. Esto viene de unos procesos muy personales de introspección donde yo mismo me he visto confrontado que tanto me parezco a Jesús después de tantos años de cristiano. Tengo mucho conocimiento. No soy el que más tengo. Hay personas que saben mucho más que yo, pero considero tener mucho conocimiento bíblico. Pero en ocasiones la brecha que hay entre el conocimiento y el carácter de Cristo en mi propia vida es grande. Y créeme que no he estado conforme con eso. Por eso quiero decirte que si somos intencionales y si queremos experimentar cambio y transformación, necesitamos afrontar nuestro proceso de formación espiritual de una manera intencional y disciplinada. Necesitamos exponernos de manera intencional a las enseñanzas bíblicas, pero necesitamos ponerlas en práctica por medio de esos hábitos saludables de los que vamos a estar hablando, compartiendo vida en comunidad a través del Espíritu Santo y dejando que Dios, en el tiempo y por supuesto valiéndose de las experiencias buenas y malas que vivimos, vaya produciendo el cambio en nosotros. En lo que tiene que ver con el proceso de formación espiritual en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos, entendiendo, como lo he dicho, la formación espiritual como el proceso de ser cada vez más como Jesús, existe un balance o un equilibrio entre la soberanía de Dios y tu voluntad. Ya lo dije, simplemente desear cambiar no es suficiente. Simplemente desear ser transformado esperando que Dios te transforme sin que tú hagas nada, no va a producir ningún resultado. No importa cuán fuerte ores, cuánto te esfuerces por decirle a Dios, Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Si no empiezas a poner en práctica sus enseñanzas, no va a haber transformación. Y esforzarte mucho para cambiar, sin permitir que el Espíritu Santo sea quien te cambie, tampoco da resultado, sino que produce cambios temporales a nivel externos que no son sostenibles en el tiempo. El verdadero proceso de transformación sucede de adentro hacia afuera y ocurre mientras tú y yo intencionalmente caminamos con Jesús, practicando sus hábitos saludables y dejando que Él nos enseñe un día a la vez. Esta semana, ya para terminar, quiero invitarte a que consideres añadir en tu rutina diaria algunos hábitos saludables. Yo no te voy a decir cuáles, yo te podría sugerir algunos, pero tú puedes escoger dependiendo de tu momento de vida. El silencio y la soledad, por ejemplo, es un hábito que yo empezaba a experimentar en mi propia vida. La oración, el ayuno, la lectura de las escrituras, el vivir en comunidad para algunos podría ser algo nuevo porque quizás no lo están haciendo. El reposo, si no has tenido la oportunidad de hacerlo, puedes ir a ver la última enseñanza en el canal de YouTube de Viva, que se llama ¿Por qué no descansas? Expresar generosidad, y esto no es solamente dinero, o vivir de una manera descomplicada. Pero la pregunta final que quiero dejar en tu corazón, más allá de las que vamos a compartir ahorita en nuestras reuniones grupales, pero la pregunta que quiero que quede retumbando allí, que ya la hice, pero quiero retomarla, es ¿en quién nos estamos convirtiendo? ¿En quién te estás convirtiendo? Y cuando hago esa pregunta no es una pregunta ligera. La pregunta lo que invita es a que mires hacia tu futuro. Trata por un instante, no sé ahí dónde estás, en qué andas, más allá de estar conectado conmigo, si hay gente a tu alrededor, si hay ruido, pero por un instante, incluso si puedes, cierra tus ojos un instante y trata de visualizar hacia el futuro y pienses cómo la forma en la que hoy estás viviendo va a impactar quién serás en 10, 15 o 20 años. Trata de adelantar el tiempo, 15 años, 10 años, 20 años. Algunos 20 años ya los huesos no le van a dar, entonces no lo adelante tanto. A otros quizás están en sus 20, 30, 40.
Piense 20, 30 años adelante. ¿Quién vas a ser? ¿Vas a ser más como Jesús? O sea, ¿te ves más como Jesús? Definitivamente ves cómo tu estilo de vida actual tiene inequívocamente un destino parecido a Jesús. O dices, uff, no, definitivamente esto como está ahorita no me va a llevar a parecerme más a Jesús. ¿En quién te estás convirtiendo? Esa fue mi pregunta. Y ya con esto estoy cerrando para que nos veamos a los grupos. Esa fue mi pregunta a mí mismo antes de empezar a escribir este proceso de core. Yo no sé si se los conté, pero core no es el resultado del deseo pastoral de crear un producto o un material nuevo para una comunidad. De hecho, surgió en mi momento más oscuro eh, y más complejo como consecuencia de situaciones personales que me llevaron a mirar hacia el futuro y ver hacia dónde me estaba dirigiendo. No por pecados, porque fíjate que aquí yo no hablé en esta enseñanza pues de tus pecados, ni de tu iniquidad, ni de tu corrupción. Esto es que así no sea nada malo, si no eres intencional te vas a convertir en cualquier cosa menos en Cristo. Y me di cuenta que a mí, particularmente mi estilo de vida, mis dinámicas religiosas, mi predicar de Cristo, Marte, sin una vida personal, una relación personal e individual con Cristo, no me iba a llevar a parecerme necesariamente más a Jesús. Puedes predicar mucho de Jesús, puedes saber mucha Biblia, pero tener los mismos vacíos interiores sin saciar, puedes tener las mismas tristezas en el alma, puedes tener la misma oscuridad en tu ser, puedes vivir en las mismas depresiones y ansiedades. Y mi pregunta fue, ¿por qué no estoy experimentando la vida de Cristo? Ven a mí y aprenderás a vivir livianamente, dijo Jesús, pero ¿por qué estoy tan pesado? ¿Por qué estoy tan cargado? ¿Por qué siento esta amargura? ¿Por qué siento esta tristeza? Y mi respuesta ha sido este proceso que decidí compartirlo con ustedes simplemente como un acto de poner en práctica lo que les estoy predicando porque entendí que si lo hacemos juntos vamos a llegar más lejos, porque acuérdense de algo, solos lo hacemos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y si todos juntos nos metemos en este proceso, yo estoy seguro de que vamos a parecernos más a Jesús y el resultado va a ser espectacular, no para la iglesia, no para la organización, no para la foto del Instagram, sino para tu vida, para que tú te parezcas más a Jesús y ese es mi objetivo, que tú te parezcas más a Jesús, que tu familia vea el fruto de que tú te parezcas más a Jesús, que tus hijos agradezcan el día en que tú decidiste empezar a parecerte más a Jesús y no solamente participar de una organización religiosa. Así que familia, este fue mi mensaje del día de hoy.